¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como tema origen de la especie humana, la evolución del hombre. La especie humana es relativamente moderna. Se considera que los primeros seres vivos de la Tierra aparecieron aproximadamente hace 3.500 millones de años. A este proceso de evolución en el ser humano o en la especie humana se conoce como proceso de hominización. El proceso de hominización es el proceso biológico que ha dado lugar a la aparición de la especie humana, es decir, el ser humano. El ser humano pertenece al reino animal, al tipo de los cordados, porque tiene una característica de la presencia de la espina dorsal, y a la clase de los mamíferos, al orden de los primates y a la familia de los homínidos. Dentro de la familia de los homínidos, a su vez, se han dado dos géneros. Dentro de la familia de los homínidos, a su vez, se han dado dos géneros, los Australopithecus y el género Homo, al que pertenece el ser humano. El Australopithecus. El Australopithecus se dice que vivió hace 5 millones de años atrás aproximadamente, y sus restos fósiles han sido encontrados en África, presentando las siguientes características: una estatura de 1,30 metros a 1,50 metros y un peso aproximado de 50 kilos. Los más antiguos habitaban en los bosques, pero luego fueron colonizando las praderas y se alimentaban de frutos y vegetales que ellos llegaban a recolectar. Homo ergaster. El Homo ergaster es un homínido que apareció en el continente africano hace unos 2 millones de años. Algunos consideran que el ergaster y el Homo erectus son en realidad la misma especie, mientras que otros afirman que son diferentes. La teoría predominante en la actualidad es que el Homo ergaster fue el antecesor directo del Homo erectus, dado que se considera que fue el primer homínido que salió de África. Homo erectus. El Homo erectus se dice que vivió hace 1,5 millones de años atrás. Los fósiles de esta especie han sido encontrados en África, como en Europa y Asia, lo que significa que tuvieron una amplia distribución geográfica. Su capacidad craneana era bastante mayor que la de los homínidos anteriores. Medían aproximadamente 1,70 metros y su constitución física era fuerte. Estos fabricaban herramientas más variadas. Empezaron a protegerse del frío, utilizando pieles, como también la elaboración del fuego. El Homo antecesor. El Homo antecesor es una especie extinta, perteneciente al género Homo, considerada la especie homínida más antigua de Europa. Estos eran individuos altos, fuertes, con rostro de rasgos arcaicos y cerebro más pequeño que del hombre actual. Homo heidelbergensis. El Homo heidelbergensis es una especie primitiva que, según los investigadores, surgió aproximadamente hace 500.000 años. En este periodo le permitió adaptarse a las condiciones de su hábitat y sobrevivir. En comparación con sus antecesores como el Homo ergaster y el Homo erectus, representó un avance significativo de la evolución y transformación, ya que científicos consideran que es el inicio de la raza Homo sapiens. El primer linaje que denota son sus acciones de mentalidad, conciencia y razonamiento humano. Asimismo, son reconocidos por ser la primera especie que hizo grandes investigaciones para poder subsistir, tales como el descubrimiento del fuego,
elemento que le permitió alterar su cotidianidad y mejorar su calidad de vida. El Homo sapiens. El Homo sapiens se dice que vivió hace más de 100.000 años atrás aproximadamente, aunque continúa en investigación su datación exacta. Se sabe que este tipo humano corresponde al eslabón perdido del Homo sapiens, al cual pertenecemos. Estos eran hombres robustos con capacidad craneana similar a la nuestra. Comenzaron a enterrar a los muertos y llegar a inventar la agricultura. Pruebas de la evolución. Tenemos las pruebas paleontológicas que las podemos respaldar a través de las piezas óseas de las distintas especies encontradas. Pruebas morfológicas y anatómicas. Entre las pruebas morfológicas y anatómicas tenemos los órganos homólogos. Estos son órganos que tienen un mismo origen evolutivo y embrionario, con una estructura interna semejante, pero que éstas presentan diversas modificaciones que se han ido adaptando de acuerdo a los distintos hábitats y a las necesidades que estos seres vivos presentan. Por ejemplo, la estructuración de la mano en el ser humano, la modificación de la escápula en el caballo, la modificación de la estructura de las alas en el murciélago, en algunas aves, y la adaptación de los falanges en las aletas de las ballenas y algunos animales marinos. Los órganos análogos. Estos órganos análogos son aquellos que tienen distinto origen evolutivo y de la misma manera embrionaria, pero presentan forma aparentemente semejantes, pero que realizan una función distinta en cada especie. Por ejemplo, los análogos, acá tenemos la presencia de las alas que les permiten realizar el proceso del vuelo. Tenemos la estructura de los cuernos o las astas que les permiten realizar el proceso de la defensa en estos animales. Los órganos vestigiales. Estos órganos también son una prueba anatómica de la evolución de los seres vivos, donde podemos describir que revelan un paso evolutivo. Es decir, que estos órganos vestigiales son órganos cuya función original se ha ido perdiendo durante el proceso de la evolución. Por ejemplo, el kiwi tiene alas vestigiales, que con ellas ya no puede volar. El coxi de algunos mamíferos el coxi son pequeñas vértebras fusionadas que resultan de un pasado evolutivo con cola. Pruebas biogeográficas. Entre las pruebas biogeográficas podemos ver la adaptación de muchas especies en el proceso de la migración o emigración, de acuerdo a las necesidades de estos seres vivos. Las pruebas embriológicas. Las pruebas embriológicas se basan en el estudio comparando el desarrollo embrionario en distintos seres vivos. Pruebas moleculares a través del genoma. La evolución de los seres vivos ha quedado codificada en el ADN de cada especie, siendo esta comparada con el origen y la evolución de la especie. Mecanismo de evolución. Los mecanismos de la evolución son la selección natural, donde el más fuerte sobrevive de individuos de una misma especie. La deriva genética, que es el cambio producido en el fondo genético, que es causado por el azar y puede producir alteraciones a favor o en contra de la selección natural.
Migración. La migración se conoce también como el flujo de genes y consiste en la transferencia de genes de una población hacia otro. La mutación es la alteración o el cambio genético negativo de un organismo al curso de la evolución. Aislamiento geográfico. Se produce cuando, por alguna causa existente a una barrera física que impide la unión de diferentes individuos de la misma especie, como el aislamiento, que se puede ejemplificar en una cadena de montañas, una isla o un desierto, que impide el contacto y unión de seres vivos semejantes. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Que tengan un buen día.